cuántica, hoy día la física cuántica nos lo explica como un campo donde las partículas en un determinado momento se pueden conocer o fotografiar como si fueran masa, pero hay otro momento en que dejan de ser masa, partícula y se convierten en ondas electromagnéticas. Esa dualidad onda-partícula es una de los misterios más grandes de la física cuántica, porque logramos entender que definitivamente esa energía, ese poderoso campo que hay en el universo, se transforma, cambia a partir de que exista o no exista un observador. ¿Y el observador quién es? Yo. Yo como observador estoy creando con mis pensamientos la realidad que se está manifestando. Y eso que fue probado por la física cuántica a principios del siglo XX, hoy en día ya se ha convertido en un sistema que nos está permitiendo entender cómo el ser humano puede recuperar ese poder de entender que en sí mismo está no solamente el poder de crear la realidad, sino que dentro de esa realidad puede trabajar sus sistemas de autosanación. Entonces, llegar a un sistema de autosanación es muy importante. ¿Por qué? Porque es que resulta que este sistema de autosanación está regido por las reglas que rigen el mundo de lo más pequeño de lo que está constituido nuestro ser, que es básicamente el mundo de los átomos, el mundo de las partículas subatómicas. Y en este mundo de las partículas subatómicas, pues tenemos que llegar definitivamente a la energía que está permeando, que está manteniendo la vida en cada una de esas partículas subatómicas que a su vez son las que constituyen los átomos, y estos en un promedio de 700 cuatrillones están haciendo vibrar todo nuestro campo cuántico de energía. Entonces, nuestro accesorio de Numicar lo que está haciendo es entrar en contacto con ese campo de energía. Ese campo de energía es polar, es decir, que tiene una carga positiva y una carga negativa. Y el sistema de vida que manejamos en el mundo moderno, debido a tantas situaciones que tienen que ver con el estilo de vida, con la alimentación, con vivir en ciudades en donde vivimos en casas con baldosas, en donde trabajamos en edificios altos o vivimos en edificios altos, eso hace que esa falta de contacto con la superficie del planeta haga que nuestro campo magnético tenga más carga positiva, o sea, estamos cargados de cationes. Entonces, al estar esa diferencia de carga, se va generando un proceso que es la génesis de todos los problemas de enfermedad. Entonces, nuestro sistema lo que está haciendo es entrar en contacto con este campo electromagnético y entregarnos los iones, o sea, los aniones, para poder hacer que nuestro campo energético empiece a equilibrarse. Esto es una cosa muy importante, y para poderlo entender de una manera más sencilla, quise traerles esta diapositiva para que ustedes observen lo mismo que pasa, por ejemplo, con las plantas. La energía con la que estamos trabajando es una energía que se conoce como energía radiante. Es la energía que permite que todo en el universo esté generando vida, ¿sí? Y en este planeta, gracias a esa energía cósmica que nos llega del Sol y a esa energía telúrica que nos viene de la Tierra, la energía entonces es polar, y las plantas, por ejemplo, gracias a esa energía que le da el Sol, están transformando esa energía lumínica en energía que se va convirtiendo en clorofila. Y además ellos sacan a través de sus raíces la información de nutrientes que están proporcionados por la tierra. Los seres humanos pues no tenemos raíces, y por eso fuimos dotados de una serie de glándulas que son las que hacen la labor de transformar esa energía cósmica que entra por nuestra coronilla
y va entrando a través de un tubo de energía que tenemos en el centro de nuestro cuerpo y va bajando a través de las distintas glándulas para poder llegar hasta la parte inferior de los pies y asumir también la energía que viene del planeta, la energía telúrica, y entonces ahí tenemos la energía polarizada. Entonces, nuestro cuerpo físico lo que está es recibiendo precisamente esa energía, y a través de esa energía es que nosotros podemos desarrollar y vivir en este sistema de cosas. Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo funciona el sistema, les voy a hacer esta analogía. Imaginémonos que el cuerpo humano está siendo comparado en este instante con un computador. Nuestro cuerpo es como el hardware. El hardware es la parte de nuestro cuerpo en donde está la parte física. Y la mente es el software, o sea, la información que nos va entrando a través de los diferentes programas. Entonces, la energía que hace que estas dos circunstancias tecnológicas, el hardware y el software, se conecten, pues es a través de la energía eléctrica. Si nosotros no le ponemos energía eléctrica a nuestro computador, pues entonces él no funciona. De igual manera, si nosotros estamos entendiendo ahora que el cuerpo humano no está separado de la mente, antes al contrario, está conectado, y al mismo tiempo esta mente está conectada con nuestras emociones, y entonces el conector universal de todo esto es lo que conocemos nosotros entonces como energía. Esta es entonces la energía radiante con la cual nosotros estamos viviendo esta experiencia en esta realidad tridimensional, y es lo que permite que estemos respirando y que estemos hablando todos nosotros. Esa energía o esa fuerza que es realmente la que en física cuántica se conoce como la fuerza que hace vibrar la partícula, que la masa, la partícula es masa, pero este campo o esta energía radiante es la que hace vibrar esa partícula y hace que se genere esa sensación de movimiento, que es lo que genera la vida, que está controlada directamente desde el ADN de las células y está permitiendo que todos los procesos se den desde la parte biológica, desde la parte metabólica, y que estemos expresando vida y que estemos siendo capaces de comprender la realidad, de observar con nuestros sentidos físicos y de traducir esta información hacia afuera. Entonces, esta parte de nuestro ser está entonces recibiendo esta información, y desde tiempos antiguos y ya aceptado por la ciencia moderna, porque tenemos la tecnología que nos permite mirar que esto es cierto y que la energía se mueve de esa manera. Entonces, pues esa resonancia bioenergética que nos inunda permanentemente se mueve de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esto es lo que es conocido como el sistema de chakras. ¿Qué son los chakras? Es una palabra que al traducirla al castellano, la chakra significa rueda. Y resulta que en el sistema tántrico antiguo, el tantra significa tejer. Y lo que nosotros tenemos es un movimiento de energía que está polarizada, que está moviéndose y que a medida que se mueve va ascendiendo y va descendiendo. El ser, cuando entra en esta energía, cuando entra el cuerpo físico, desciende hasta el primer centro. Y en este primer centro es cuando aterrizamos en la vida física, y es allí donde empezamos a darnos cuenta que estamos en este nivel de realidad. Y cuando ponemos estos pies en la tierra, entonces es cuando la presencia de nuestro ser aquí empieza a identificar el lugar donde estamos, y poner los pies en la tierra es estabilizar este primer chakra. Luego viene el segundo, que es el que está, bueno, el primer chakra está relacionado con la tierra,
y es básicamente el centro que nos permite arraigarnos a la tercera dimensión, ¿sí? Y tiene que ver con el sistema de supervivencia. Entonces, sus glándulas son las suprarrenales. El segundo chakra está ubicado en la zona debajo del ombligo y es agua, tiene que ver con las emociones. Y este segundo chakra tiene que ver con la manera como llegamos aquí, si fuimos aceptados por nuestra familia, si nos amaron, si nos cuidaron. Y en la medida que esto se dé en forma equilibrada, pues este segundo centro generará en el individuo una sensación de estabilidad emocional. El tercero tiene que ver, es fuego, y tiene que ver con esa energía, con esa autoestima, con ese valor por mi propio ser, y que me permite tener una conexión con todo lo que me rodea y poderme mover en este mundo con seguridad y con templanza y con un sentimiento de que yo puedo hacerlo. El cuarto es el anahata, que es el corazón. El quinto, el corazón pues tiene que ver principalmente con el amor, cómo se mueve el amor en mi vida, cómo son mis relaciones, cómo doy, cómo recibo y cómo aprendo a entender el amor incondicional, que es el que no juzga, el que simplemente observa y se da cuenta que hay algunas cosas que ya entendió y otras que otros de pronto no lo han entendido, y sin embargo no juzga la situación ni la actitud de nadie. El quinto es el relacionado con la comunicación, con la expresión, con que seamos capaces de traducir estos pensamientos y llevarlos hacia otra persona que nos está escuchando para que la información sea clara. Esa capacidad de comunicación es traducido a través del quinto centro. El sexto es conocido como el centro de la luz, el centro que está conectado con la glándula pineal. Y este es el centro de la intuición, de la percepción, de la creatividad. Y por último tenemos el chakra de la conciencia o el chakra de los 1000 pétalos, que es el que nos conecta con la energía del universo y nos permite empezar a despertar esa conexión, que es lo que llamamos conciencia. ¿Qué es conciencia? Darme cuenta que mi ser es ante todo un ser energético, espiritual, intangible, que está en este momento viviendo una experiencia en este cuerpo físico. Y esa conciencia es la que nos permite entonces entender que en cada uno de los centros, a medida que vamos comprendiendo para qué son, se convierten en un mapa que nos va ayudando a ir orientándonos en la vida para poder identificar qué tenemos en forma correcta y qué no. La dirección de la energía es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba por esta parte central, que es lo que conocemos el tubo pránico, ¿cierto? Y en los chakras, a partir del segundo hasta el sexto, la energía se mueve en forma anteroposterior, ¿cierto? Entonces sale del centro del tubo pránico y se proyecta hacia afuera, adelante y hacia atrás. Esa es la dirección de la energía y va formando geométricamente un toroide. Esta es la forma toroidal que la podemos observar, por ejemplo, cuando cortamos una cebolla, que se ven todas esta forma, que es la forma como normalmente el universo mueve la energía, y que es también la misma geometría que tiene el planeta Tierra en el campo electromagnético del planeta para poder generar su movimiento, y que de igual manera es esta misma geometría que vista y analizada en el Instituto de las Matemáticas del Corazón nos muestra que realmente es el mismo toroide el que se está generando para poder producir esta energía. Ahora, toda esta energía que nos atraviesa y que sencillamente nos permea a todos y a todo lo que existe, está conectada también con los elementos. Entonces, por eso decíamos, por ejemplo, que el primer centro de energía está conectado con la tierra, el segundo centro está conectado con el agua, el tercero está conectado con el fuego, el cuarto está conectado con el sonido, el quinto con el sonido, el sexto está conectado con la luz y el séptimo es ya la conciencia. Entonces también los órganos están conectados así. Entonces tenemos, por ejemplo,
que el hígado y la vesícula biliar son pareja dentro del sistema de energía que maneja la medicina oriental, por ejemplo, que el corazón y el intestino delgado son pareja, que el estómago, el páncreas y el vaso también forman una triada que tiene que ver con el metabolismo de todo el tema digestivo, y que el pulmón y el intestino grueso también forman parte de estas parejas. La una tiene que ver con el inicio del aire que se respira al nacer y la otra con las toxinas que debemos evacuar. Y por último está entonces el riñón y la vejiga, que siempre vamos a ver que esas parejas, la una es sólida y la otra es un órgano hueco. Esto es un tema solamente para información, pero para contarles que definitivamente ya está medido, y esto que estamos viendo en esta diapositiva fue mostrado por las investigaciones del Instituto de Matemáticas del Corazón, en donde ya realmente nos podemos dar cuenta que nuestra actitud, que la manera como se conecta a uno con otro ser humano, la manera como expresa, la manera como se tiene una actitud de amistad, de compasión, de respeto, de ayuda, de saber dar, de recibir, de saber fluir, eso genera un campo de energía que nos permite o acercarnos o alejarnos. Entonces, en la medida que en la bioenergética, en las ciencias que tienen que ver con la información de la energía desde tiempos inmemoriales en Oriente, por ejemplo, se entrena a la gente en la energía con los ejercicios y el Qigong, que es la medicina oriental a través de los ejercicios. Y, por ejemplo, cuando ponemos las manos al hacer el Reiki, que estamos moviendo la energía, o cualquiera de los procedimientos que actualmente nos está mostrando que definitivamente ese campo electromagnético existe y que no es solamente calor, sino que realmente lo que nos está mostrando, como lo descubrieron los esposos Kirlianas en 1939, que todo lo que existe con vida está generando este campo electromagnético, y que incluso cuando falta una parte, como en esta hojita, el campo electromagnético subsiste. De ahí el que muchas personas, por ejemplo, los que han sido amputados, sigan sintiendo también la presencia, entre comillas, de esa extremidad que ya no tienen, e incluso el dolor fantasma. Aquí esta es la manera como se vería en una foto Kirlian el cuerpo humano. Esto ya lo que se ve con tecnología más moderna. Aquí así la vemos nosotros con el Quantum Biofeedback y los bloqueos emocionales y de salud se pueden ver. Obviamente que tienen su interpretación cuando lo estudiamos, pero es para que ustedes vean que la tecnología ha avanzado para permitirnos ver todo este tipo de cosas. Analizando todo esto, la ciencia moderna hace más o menos un promedio de 40 años está trabajando para que la gente aprenda a hacer el trabajo de entrar dentro de su propio ser. ¿Por qué? Porque es que la meditación, la oración, el aquietamiento, como ustedes lo quieran llamar, es un acto que tiene que ver con la propia biología. Esto no tiene que ver con creencias de ninguna clase, es pura biología. Y cuando tú estás en una posición de meditación, en donde tú empujas tu primer centro para que la energía de tu primer chakra visualices que se está enraizando y sientas que en la parte alta tu cabeza como que está siendo alada hacia arriba, en esa posición, si tú tomas aire y vas imaginando que vas subiendo una esfera hasta el séptimo centro, cuando tomas el aire, lo sostienes durante unos segundos y luego vuelves y lo bajas. En la medida que vas haciendo la observación y la escucha de tu respiración, empiezas a alinear lentamente esa energía. Entonces, si visualizamos como si esto fuera un campo alrededor, esa energía literalmente se empieza a mover, y ese movimiento en la filosofía oriental es como un fuego que se empieza a mover,
y literalmente en ese tubo pránico esa energía empieza a fortalecerse. Ese fortalecimiento es el que desde tiempos antiguos se buscaba para que los iniciados lograran atravesar esa puerta que es la que nos lleva al premio de conseguir la conexión con el universo, y es lo que nosotros llamamos conciencia. Fíjense que, por ejemplo, en las escuelas de sabiduría antiguas, como en la escuela del ojo de Horus en Egipto, el ojo de Horus realmente lo que está representando es el cuerpo calloso. Miren, este es el ojo de Horus, el cuerpo calloso. El tallo cerebral, que sería este que está aquí, y la protuberancia, que es esta estructura que está en este lugar. Entonces, fíjense que la tarea principal de cualquier iniciado era desarrollar una pequeña estructura que hay aquí, que es la que conocemos como la glándula pineal. Es una glándula que está ubicada precisamente en la base del cerebro y que, acompañada de la famosa serpiente, la serpiente es la energía que asciende por todo el tubo pránico y va llegando precisamente, miren que es que realmente parece la cabeza de una serpiente esto aquí, pero aquí es donde se encuentra la glándula pineal, que está en conexión directa con este sexto centro, que es el centro del tercer ojo, o el anahata, el acna de la Ayurveda y de la filosofía oriental. Este centro es el que mueve la conciencia, y ese flujo de conciencia es el que todo iniciado en la antigüedad quería alcanzar para poder llegar a lo que se conocía como el cielo. Miren que en la antigüedad los nombres de los lugares del sistema nervioso central tenían, por ejemplo, nombres como el trono de Dios, que es esta parte de la frontal. El séptimo sello es la glándula pituitaria. El seno de Isis es el hipocampo y la amígdala. En fin, hay estructuras del sistema del cerebro, el cerebro medio, que son los conocidos desde la antigüedad como los centros que, cuando el ser humano logra mover su energía, que asciende precisamente a través de la médula espinal y que hace el recorrido del camino del líquido cefalorraquídeo, es el sistema a través del cual en la antigüedad los iniciados soñaban con llegar allí. Entonces, este es el centro donde finalmente el individuo hace ese que hoy en día conocemos como el despertar de la conciencia, se abre, se conecta, y ahí entonces se despierta la flor de 1000 pétalos de los que habla precisamente la filosofía oriental. En medicina, en el área de salud, ya está demostrado que la meditación, hacer este movimiento, mover la energía, estar más enfocado, estar consciente mientras hacemos esa meditación, es muy importante, es muy eficiente para el tratamiento de prácticamente todas las enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar los chakras? Les sugiero que, si quieren, saquen sus teléfonos y copien este test, que es muy interesante y muy fácil de tener en cuenta, porque nos ayuda a entender cómo está el primer chakra cuando está equilibrado. Es una persona que está conectada, que es saludable, que muestra en su vida un desarrollo y una capacidad de manifestar, y es una persona próspera. Pero que cuando está deficiente, entonces es una persona muy tímida, muy temeroso, tiene problemas financieros, es totalmente insegura. O cuando está desequilibrado en excesivo, está de pronto teniendo problemas de sobrepeso, es una persona muy lenta, muy cansada, está siempre temeroso, cree que por cualquier cosa horrible le pueden pasar, que lo pueden robar. Entonces, todo ese tipo de cosas ocurren para que veamos que, entendiendo esto, podemos tener una brújula para manejar nuestra energía. Aquí está el segundo chakra. Doctora, perdón ¿Sí? que le interrumpa. Y aquí, ¿cómo podría ayudarnos nuestro accesorio cuántico? Referente a los chakras, ¿cuál sería la función de nuestro accesorio cuántico? ¿Me dejas que al final te les muestro cómo se hace? Okay. Inmediatamente, perfecto, para que lo veas, cómo el accesorio nos ayuda a hacer como
como ese péndulo, esa brújula que nos va mostrando por dónde nos tenemos que esforzar en mejorar, porque esto se convierte como en un mapa que nos ayuda a entender en dónde estoy deficiente, en dónde estoy en excesivo y cómo puedo buscar el equilibrio. El segundo, que tiene que ver con las emociones, tómenle esta foto. El tercero, que tiene que ver con el poder del fuego, con la energía, con el autoamor, con el respeto, con la confianza, con mi propio ser. Entonces, cuando estoy en deficiencia, soy pasivo, mi estima está muy baja, mi voluntad está muy débil, o en el excesivo, cuando una persona que es muy dominante, que es estresado, que no para y que tiene ambiciones muy grandes, pero eso le genera un desequilibrio porque no es feliz tampoco. El siguiente es el cuarto centro, en donde tiene que ver mucho con el amor por mi propio ser, que me ayuda a ser más amable, más compasiva, más tranquila, pero que cuando está en exceso, entonces me siento totalmente dependiente, estoy como muy lenta, como apagada y además posesiva, celosa, cosas así. Y en cambio en la parte deficiente me siento indigno, me siento sola, me siento abandonada. Entonces, en la medida que yo no logre equilibrar estas fuerzas en cada uno de los centros de energía, entonces me voy a dar cuenta qué es lo que más tengo que trabajar para poder encontrar mi centro, ¿cierto? La idea es llegar al equilibrio. Es como cuando uno tiene un nivel, ese que se utiliza para cuadrar en construcción, o cuando estamos poniendo simplemente un cuadro para que nos quede en forma equilibrada y derecho, es básicamente esto. Este es como el mapa que nos va ayudando a tener este equilibrio en cada uno de los centros de energía para que precisamente estemos trabajando ese proceso de ir ascendiendo para conquistar a quién, a mi propio ser, a mi propio, a la conexión que yo necesito con el verdadero ser que soy yo. Entonces, aquí está el sexto, y si le toman la foto, ahí lo tienen para que lo estudien después. Y el séptimo, para que vean ya cuando conectamos con la coronilla, con el séptimo chakra, entonces ya estamos conectados espiritualmente y ya entonces estamos en la posición de volver a descender. ¿Para qué? Para traer lo que se decía antiguamente, el cielo a la tierra. O sea, ya cuando soy un ser consciente, cuando estoy equilibrado, entonces ya puedo manifestar el verdadero ser humano divino que somos cada uno de nosotros. Entonces fíjense que esto es una corriente de sanación que va de abajo hacia arriba para poder sanar todos mis bloqueos, y luego de arriba hacia abajo, que es la corriente de manifestación y de conciencia del verdadero ser que somos. Entonces fíjense que hay unas frecuencias que también pueden acompañar cada uno de esos centros de energía y que son estas. Si quieren tomen la foto también, pero cada frecuencia, acuérdense que la energía es frecuencia, es sonido, es luz, es todo esto. Entonces LAM, cuando uno pronunciamos la frecuencia LAM, BAM, están en resonancia con cada uno de los centros. Y eso es muy importante entenderlo para poder que logremos en esa meditación este ejercicio. Entonces, básicamente lo que les quería contar es que si nosotros conectamos con nuestros centros de energía y hacemos nuestra meditación, nuestra respiración y colocamos el accesorio, inmediatamente sentimos la facilidad con la que los centros de energía empiezan a equilibrarse. Y si me hago consciente de eso y en la medida que lo voy repitiendo, pues no solamente estoy ayudando a través de las glándulas que controlan cada uno de esos sellos. El primero es las suprarrenales, el segundo son las gónadas, los ovarios y los testículos en los varones, el tercero el páncreas, el cuarto el timo, el quinto la tiroides, el sexto la glándula pineal y el séptimo la glándula pituitaria. Entonces todas esas glándulas que son las que a través de las cuales se mueve la energía y se transforma esa energía cósmica y telúrica en energía bioquímica para poder mantener la vida de nuestros órganos y hacer que los chakras están conectados con unos procesos que tienen que ver con la asimilación de la energía, con la transformación de la energía, con la
almacenación de esa energía y con la excreción de las toxinas que quedan después de utilizar energía. Entonces, fíjense que todo eso forma parte de lo que es salud, de lo que es bienestar, de lo que es alineación de la parte emocional, y todo esto obviamente es una colaboración importantísima para los procesos de salud. Entonces, ¿cuál es la invitación? Coloquémonos nuestro accesorio para que nos ayude cada vez más. Es uno de los beneficios más importantes que tenemos utilizando nuestro a través de nuestro accesorio en Umicar. Alinear los chakras y estar cada vez en más armonía con nosotros mismos. Hasta aquí les dejo yo estas reflexiones. Muchas gracias. Y le doy espacio a una colega de México que vive precisamente en el DF y que está por aquí para mostrarnos cómo ella ha estado investigando con un sistema que se llama el BioWell, que nos muestra qué pasa antes de y después de usar el accesorio cuando en términos de lo que pasa con la energía. Así que, Graciela, buenas noches. ¿Estás por allí? Para que enciendas tus micrófonos. El BioWell es un sistema, nosotros trabajamos con medicina cuántica, entonces trabajamos con un equipo que se llama el Quantum Biofeedback, pero simultáneamente Aida Graciela ha estado investigando porque quiso ver realmente en el campo electromagnético humano cuál era la diferencia entre tener el accesorio o no tenerlo. Y la diferencia fue bastante interesante y por eso se las quiero compartir, porque no es una cosa de creer, sino que ya está constatado. Entonces ella nos estaba explicando cómo fue desarrollado el equipo. Esto es, creo que es de origen ruso la información, pero después fue adelantando hacia una cámara que va realizando una fotografía de descarga gaseosa de todo de lo que va generando el campo energético. Entonces es un proceso bien interesante, muy poderoso, que nos ha ayudado muchísimo. Cuando hacemos las sesiones con los pacientes, vemos la diferencia de qué pasa con el paciente al cual le entregamos el accesorio para que lo siga usando después de la sesión, y la diferencia en la evolución es muy, muy grande. O sea, estamos muy contentos y por eso prácticamente la mayoría de los colegas con los que hemos compartido esto se están animando a invitar a los pacientes a que lo prueben, lo comprueben. Está por aquí, doctora. Y obviamente que lo compartan. Bueno, Oh. Hola, Mimi, buenas noches. Buenas noches, Marta Lucy. Bueno. Pues mira, un poquito lo que yo hago es justamente todo lo que tú nos explicaste ahorita del campo electromagnético que todos los seres vivos emitimos, ¿no? Trabajo o he hecho varias investigaciones con un aparato que se llama BioWell, que como tú mencionaste lo hizo un doctor ruso, y básicamente lo que es, miden las yemas de los dedos, emiten una energía, y estas yemas de los dedos, bueno, son un fractal o son una parte de todo nuestro cuerpo. Entonces, en base a esto podemos ver cómo está la energía dentro del campo de la persona. Pero lo más interesante de esta forma de medición es que podemos ver cómo está la persona, y después de darle un tratamiento, después de hacer una meditación o darle algún que haga relajación o lo que sea, podemos medir cómo cambia su campo electromagnético, cómo se alinean sus chakras o cómo cambia la composición, digamos, a nivel energética dentro de la persona. Entonces, si me permiten, aquí traigo algunas imágenes de pacientes que he estado viendo. Por ejemplo, esta primera es de una mujer de 70 años. La primera imagen que tenemos del lado izquierdo, ella recibió varios tratamientos, tuvo cáncer de mama. Entonces, si ustedes pueden ver a la altura de la mama, hay un hueco en el campo electromagnético. Un poco más abajo hay otro hueco. Ella tuvo una operación, le quitaron una parte del intestino. Y un poquito más abajo, a nivel de las piernas, ella tuvo una cirugía de cadera. En la parte de atrás vemos a nivel de cuello un espacio bastante grande. Ahí ella recibió radioterapias debido a otro tumor que le salió en el cachete. Después de ella haber usado la tarjeta durante 2 meses, al lado está cómo su campo electromagnético se va recuperando poco a poco. Si se fijan, ya no hay hoyos
Y la parte azul, que es lo que nos está midiendo la energía de la persona, pues subió consideradamente. Si me pasas la que sigue. Ahí es justamente lo que nos decía Marta Lucy. Las imágenes de los círculos que estamos viendo es la medición de la persona antes de usar la tarjeta. Ajá. Entonces, si se fijan, sus chakras estaban muy pequeños. Los círculos marcan el tamaño de los chakras y estaban, pues bueno, movidos, bastante movidos del centro. Los círculos que vemos más grandes es la medición después de 2 meses de la persona estar usando la tarjeta. Si se fijan, aumenta el tamaño de los chakras. En esa que tenemos ahí, lo que nos mide esta es la energía que hay en los diferentes órganos, ¿sí? La línea anaranjada nos mide antes de la tarjeta cómo se encuentra. En esta imagen, la medición debería estar toda dentro de la parte verde, que nos indica la normalidad. Todo lo que está en la parte anaranjada nos indica degeneración en los órganos, y lo que está en la parte amarillo nos indica que hay una inflamación en ese órgano. Entonces, aquí si ven, la línea anaranjada es antes de la tarjeta y después de la tarjeta es la línea oscura que se ve como moradita. Entonces, si se fijan, hubo una mejora considerable con 2 meses de la persona de usar su tarjeta, su accesorio, ¿no? ¿Me pones la que sigue? Este es un hombre de 46 años. Aquí con él, parte de lo que presentaba eran más como temas a nivel emocionales, cambios de conducta, como muy poca tolerancia, mucho estrés. Si ustedes se fijan a nivel de su cabeza, se ven como muchos picos. En el lado derecho, su parte electromagnética, se ve como muchos picos. No se ve como que venga esto continuo. Y después, igual, de 2 meses de haber usado su tarjeta, en la otra imagen, vemos que la parte de arriba ya no se ven tantos picos, y la parte azul, o sea, el campo electromagnético de esta persona, pues también se ve aumentada consideradamente y se ve como más estable que el primero. Aquí están igualmente sus chakras. Creo que con él es muy significativo cómo crecieron los chakras, ¿no? Sobre todo si se fijan a nivel del estómago, que es justo el lugar donde la tarjeta pues cuelga más, es el tema del estómago. Ahí se vio muy abierto, y el tema como del pecho, ¿no? A ver, la que sigue. Aquí si se fijan también con él, al contrario de la primera persona que vimos, aquí él manifestaba como más energía, también en degeneración, y logramos que los órganos se vieran, pues la mayoría de los órganos se ven beneficiados, ¿sí? Sin embargo, hay algunos, bueno, no sé si pueden ver la parte de en medio. A ver, Marta Lucy, en la parte de en medio del lado izquierdo se ve una raya anaranjada muy metida. Ese es el sistema inmunológico, ¿sí? Si lo ven en el de junto, hubo una mejoría después de usar la tarjeta. Ahí, justamente ahí, su sistema inmunológico empezó a mejorar bastante. Ajá. A ver, el que sigue. Esta es una mujer de 47 años, ¿sí? Aquí si se fijan, su campo electromagnético del lado derecho muestra 2 picos como a nivel de la cabeza. Esto nos indica desequilibrio a nivel de la glándula tiroides. Ajá. Esta persona está usando la tarjeta por aproximadamente como 6 meses, y ella lo que ha hecho es aplicarse o ponerse el accesorio como 10, 15 minutos al día durante los 2 meses, y si ven la imagen de junto, ahí nos muestra cómo ha habido una disminución, ¿no?, en el exceso de función que había en esa área. Creo que se ve muy significativo cómo se estabiliza el campo electromagnético. Aquí está nuevamente el tema de los chakras. Cómo se alinean, si ustedes se fijan, aunque no están en el centro, los círculos, digamos, que no están coloreados, están mucho más alineados que los otros que están pues por ningún lado, ¿no? Unos muy cargados hacia la derecha, otros más cargados hacia la izquierda. Y yo lo que he notado es cuando las personas hacen una meditación usando el accesorio, de verdad que inmediatamente se ve cómo se mueven los chakras. Esta gráfica lo que nos muestra es cómo funcionan los órganos en comparación del lado derecho con el lado izquierdo.
Las gráficas que vemos en colores más oscuros son los órganos que muestran un desequilibrio entre el lado derecho y el lado izquierdo. Nuestra primera gráfica está cuando la persona no usa la tarjeta, y en la segunda gráfica vemos que significativamente varios órganos se equilibraron nada más con el uso de la tarjeta. Eso sí lo quiero mencionar. Lo interesante de todas estas evidencias que les estoy mostrando son personas que no toman medicamentos, que no tienen ninguna otra forma de, digamos, de tratamiento, sino que únicamente han logrado estos beneficios con el uso del accesorio. Y bueno, aquí vemos, al contrario de los anteriores, si se fijan, las líneas anaranjadas estaban en la parte amarilla, lo cual nos indica que esta persona tenía mucha inflamación en diferentes órganos. Y un poquito más adentro, bueno, se ve, está un poquito clarito, pero la línea oscura que está adentro, si se fijan, hubo una mejoría porque desinflamó, ¿no?, varios de los órganos. Y aquí lo que, como les comentaba, lo que hacen las personas o lo que hicieron las personas en mi investigación fue la parte donde tenían problemas en su cuerpo, usar el accesorio directamente durante 15 minutos al día. Lo hicimos por 2 meses. Tengo algunos, esta, bueno, es la foto de un paciente que tuve. Esta persona tuvo COVID. A él le costó mucho trabajo como recuperarse. Si ustedes se fijan, su campo electromagnético, sobre todo en la parte de abajo, a nivel de las piernas, se ve como muchos picos, como muy delgadito. Él tenía muchos problemas como para recuperar la movilidad. Ven que nos afecta mucho el tema de los músculos, el tema como del moverse y todo. Y después de colocarse el accesorio, subió bastante su campo electromagnético, pero él también refiere haber como podido recuperar un poco de fuerza, ¿no?, y de movimiento. Bajaron mucho sus dolores de piernas y sus dolores musculares. Entonces me parece bastante importante hacer énfasis de que esta persona fue con COVID. Incluso vean cómo están sus chakras súper chiquitos después de haber sido expuesto al virus, ¿no? Y después de la tarjeta, pues son los círculos que no están marcados, los que están nada más marcados, los que están nada más el contorno, esos son cómo queda después de los 2 meses de haber usado la tarjeta. Sí, igualmente, bueno, aquí vemos cómo estaba todo en degeneración, la parte anaranjada, la línea anaranjada estaba casi todo su sistema en degeneración. Usa la tarjeta y aquí se ve muy clarito la línea negra alrededor, cómo logra pues llegar un poquito más a la normalidad, ¿no? Mejoró el funcionamiento en la mayoría de sus órganos. Doctora, una pregunta. Entonces, esto fue con un tratamiento de solo 2 meses, equilibrando los chakras con nuestro accesorio Numinao. Y bueno, aquí me menciona usted que no ha tomado o ha ingerido algún otro medicamento, solamente fue con el accesorio, ¿es así? Sí, solo la persona de COVID, bueno, se hizo su tratamiento de dióxido de cloro y lo que le mandó el doctor, pero los demás, la persona con cáncer que le comentó fue terminando su tratamiento de cáncer, fue cuando empezó a usar la tarjeta. Sí, los 3 casos anteriores que te enseñé, sí, nada más la tarjeta. Perfecto. Así es. Bueno, pues muchas gracias por esta evidencia. La verdad es que ha sido muy interesante porque así podemos constatar con estudios ya más palpables de cómo es que funciona y el progreso que tienen las personas al usar un accesorio cuántico